oral, después vamos a hablar de cómo responden las distintas partes de la cavidad oral a la injuria, y después sí vamos a ir con el preparado que nos compete el día de hoy. Primero que nada, vamos a recordar mecanismos de defensa, ¿sí? En cavidad oral vamos a tener mecanismos inespecíficos y mecanismos específicos de defensa. Como es un lugar de ingreso un montón de agentes lesivos, agentes injuriantes, ¿sí? Agentes tóxicos, bacterianos, entonces necesitamos un medio de defensa importante, ¿sí? Por ende, inespecíficos vamos a tener varios. Por un lado, la estructura histológica ya del tejido es un mecanismo de defensa, ¿sí? Es un epitelio estratificado queratinizado, que en algunas partes puede ser bastante grueso. Los movimientos masticatorios también son un mecanismo de defensa, ya que ayudan a disgregar o romper cualquier agente lesivo que pueda llegar a ingresar a la cavidad oral. La saliva también, por varios motivos. Uno es que genera dilución de agentes que pueden llegar a ingresar a la cavidad oral. Otro también que ayuda a discurrir cualquier contenido que ingrese. Y además posee lisosimas, que tienen acción antibacteriana. El moco bucal, como lubricante y protector, también es un medio específico. El elevado índice mitótico de ese epitelio también es un medio específico de defensa. Hay leucocitos que pueden atravesar el epitelio, pueden llegar a la superficie también, pueden proteger de agentes injuriantes. La microbiota normal, la cavidad oral, tiene muchas bacterias que ya son parte de la microbiota de ese ambiente y que van a competir contra agentes patógenos por los sustratos, ¿sí? Por los sitios de adhesión. Por ende, esas bacterias de la microbiota también ayudan. Y por último, las papilas gustativas, un mecanismo adaptativo evolutivo que hace que lo que sea desagradable al gusto no se ingiera. Por ejemplo, ciertos componentes pueden ser tóxicos. Por último, los específicos, la doctora Machuca mencionó en la clase la inmunoglobulina A, ¿sí? Presente en mucosas, y por otro lado, linfocitos y células plasmáticas. Recuerden estos tipos celulares porque van a estar como parte del preparado que vamos a ver. ¿Y cómo van a responder los distintos componentes de la cavidad oral al daño? Por un lado, podemos tener atrofia o hipertrofia, puede llegar a haber cambios osmóticos, cambios degenerativos, degeneración celular, por ejemplo, degeneración hidrófica, ruptura de desmosomas, necrosis y formación de vesículas. ¿Recuerdan qué enfermedad de los bovinos es muy importante y puede llegar a generar vesículas en cavidad oral? De la fiebre aftosa, bien. Una enfermedad muy importante que viral, ¿sí? Que puede llegar a generar formación de vesículas. Es el que les mencionaba del preparado que se usaba anteriormente. La lámina propia, ahí podemos ver vasodilatación, hiperemia, edema, ¿sí? No se va a poner muy tumefacto porque es un tejido más bien fibroso, pero también es un cambio que puede llegar a verse. Hemorragias y puede haber infiltración de células inflamatorias. Acá un ejemplo en felinos. La secreción salivar, puede haber aumento y cambio en sus componentes. Cambio en los componentes, por ejemplo, el pH, en las estomatitis que tienen origen metabólico, ¿sí? Y acá vamos a diferenciar dos conceptos que en algunas ocasiones se usan como sinónimos, pero nosotros lo vamos a diferenciar, que son tialismo y cialorrea. ¿Se acuerdan qué era tialismo, qué era cialorrea? ¿Qué diferencia entre uno y otro? El babeo excesivo. El tialismo está asociado a el exceso o el aumento en la generación de saliva que Bien. produce un babeo. La cialorrea puede ser por consecuencia de un tialismo o consecuencia de otra patología que no permite poder tragar o cerrar la boca. Bien, perfecto, perfecto. No sé si escucharon todo. La compañera ahí lo que dijo es que el tialismo es aumento en la secreción. Y cialorrea es cuando esa saliva discurre por la boca, que puede ser por un aumento de secreción, ¿sí? Esa salivación excesiva, o por un efecto que haga que el animal no pueda deglutir, ¿sí? Entonces, la diferencia que existe entre un concepto y el otro. Y ahora sí. Sí. En la celorrea también hay un aumento de la secreción, pero No necesariamente. Por ahí el animal no puede deglutir y esa saliva, al no deglutirla, discurre por la boca. Y a eso le llamás cialorrea. El tialismo sí o sí hay aumento de la producción. esto es porque la saliva discurre por la boca. Cuando tenés esa saliva que cae. En el tialismo también va a ser lo mismo. Pero la diferencia es que en el
esto, puede ser por otra causa, como por ejemplo efectos en la dilución. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y vamos a ir a los procesos inflamatorios de la cavidad oral, los cuales se definen como estomatitis, ¿sí? Como todo proceso inflamatorio, tiene distintos criterios de clasificación. Por un lado, por su origen pueden ser primarias o secundarias, secundarias, por ejemplo, a afecciones metabólicas. Por el curso, agudas, subagudas o crónicas. Por su vía de llegada hematógena, hay virus que pueden hacer una replicación local, después hacer una viremia y luego llegar por vía hematógena para producir daño en el epitelio. Puede ser por contigüidad, por daño en cavidad nasal o en los senos, puede ser por sinusitis o rinitis y puede ser directa. Por su etiología, ¿sí? Acá tenemos varias. Pueden ser micóticas, víricas, bacterianas. Vamos a nombrar algunos ejemplos importantes. Dentro de las micóticas, el más representativo, ¿saben cuál es? Bien, acá un compañero lo dijo, pero lo dijo muy bajito. Cándida, ¿sí? La cándida produce una enfermedad que se llama Muguet, que incluso también se puede ver en las personas. Como ejemplo de agentes virales, el más característico, ya lo mencionamos varias veces, aftosa. O sea que la aftosa, es una enfermedad importante que tenemos que saber. La estomatitis vesicular es otro ejemplo, ¿sí? Como causa bacteriana, ¿alguien sabe la gente que produce la enfermedad del preparado que vamos a ver? Fusobacterium necroforum puede ser también. Bueno, es un ejemplo, Fusobacterium, ¿sí? Ahora igual vamos a ver un agente bacteriano puntual en el preparado del día de hoy. Como agentes físicos, cualquier agente que ingiera que pueda llegar a producir una lesión en la boca, por ejemplo en los caninos, los que se les administra hueso, se les da hueso, o que son muy juguetones, que agarran un palo y lo rompen, esos restos pueden clavarse en cavidad oral y tener daño también, calor, el frío también. Como agentes químicos, se menciona el paraquat, que es un herbicida que puede llegar a ingerirse de manera accidental. Dentro de los tóxicos se menciona a una planta que se llama Dieffenbachia, que puede llegar a generar abrasiones en cavidad oral. Como causas metabólicas podemos mencionar el síndrome urémico, ¿sí? La urea, y también diabetes, por ejemplo. También podemos mencionar hiper o hipotiroidismo. Y como causa inmunomediada, por ejemplo, complejo pénfigo. Por su distribución puede ser difusa, que afecte la generalidad de la cavidad oral, vamos a llamarlo estomatitis, y si no, depende qué región en particular afecte, lo vamos a llamar de distintas formas. Si afecta, por ejemplo, la lengua, ¿cómo le vamos a llamar? Glositis. Bien. Si afecta los labios, keilitis. Bien. Si afecta el paladar duro, ¿sí? ¿Cómo? Palatitis. Y paladar blando, angina. Bien, hay angina. Igual quedan anotados, ¿sí? Si afecta encía, faltó gingivitis, ¿sí? Y faringe, faringitis. Depende de las capas tissulares comprometidas. Nosotros vamos a tener, hicimos un epitelio estratificado, queratinizado. Cuando afecta a las superficiales, que llega hasta los estratos espinosos, la vamos a llamar, bueno, superficial de la redundancia. Cuando llega hasta la capa basal, incluso que puede afectar también la lámina basal, podemos llamarlas medias, y ya las que llegan a estratos más profundos de la submucosa, las vamos a llamar profundas, ¿sí? Por su forma anatomopatológica también va a depender de la profundidad con la que esa agente actúe, pero podemos llamarlas catarral, vesicular o erosiva, cuando son más bien superficiales. La catarral va a estar caracterizada por presencia de moco y ¿qué más? Detritus celular. Lo dijo la doctora en el teórico. Las vesiculares principalmente por virus que son epiteliotrópicos. Podemos mencionar nuevamente la fiebre aftosa, así que miren lo importante esta enfermedad. Podemos mencionar también dentro de superficiales las erosivas. Ya cuando es más profundo el daño, mencionamos forma anatomopatológica papular y ulcerativa, y las profundas que generalmente son de origen bacteriano, que pueden ser purulentas o membranosas, necróticas o granulomatosas, que va a ser la que vamos a ver en el preparado de hoy. Y ahora sí, particularmente,
hablando de la enfermedad que nos toca, vamos a referirnos a la actinobacilosis, o conocida vulgarmente como lengua de pala, que está producida por un agente bacteriano que se llama Actinobacillus igneresi. ¿Sí? Yo les preguntaba si hay un agente bacteriano que puedo mencionar en estomatitis. Este es un ejemplo válido. Esta bacteria es una habitante normal de la flora de la cavidad oral. ¿Sí? Pertenece a la familia Pasteurelloideae, género Actinobacillus. Puede afectar bovinos, también puede afectar ovinos. Principalmente en los bovinos vamos a ver afectada la lengua. ¿Sí? Y en los ovinos vamos a ver afectados los labios. ¿Se les ocurre por qué es eso? Por la forma de comer. Bien, bien, perfecto. El bovino principalmente toma el alimento con la lengua. Entonces las lesiones las vamos a ver ahí principalmente. En cambio, los ovinos con los labios. Entonces ahí es donde vamos a ver principalmente la lesión en esa especie. Igualmente, el preparado de hoy va a ser de bovino. ¿Sí? Incluso también está escrito que pueden haber lesiones por este tipo de manejo en la nariz. ¿Sí? Si se lesiona al agarrar la nariz de esta manera. Bueno, ¿y cómo ocurre el daño? ¿O cómo es la patogenia de esta enfermedad? Esta gente, que es un habitante normal de la mucosa en cavidad oral, no debería generar ningún problema en condiciones normales. ¿Sí? Pero lo que necesitamos es una lesión en la lengua, ¿sí? O en la cavidad oral. Pero puntualmente vamos a referirnos a la lengua. Y eso ocurre porque durante el proceso de masticación puede haber pastos muy duros, pastos abrasivos, pastos con espinas, puede haber restos de alambre, los fardos, puede haber objetos que lesionen, ¿sí? La lengua, la superficie. Principalmente puede ocurrir las lesiones en el surco. ¿Sí? Recuerden que está el torus por delante del surco, ahí pueden quedar estos agentes lesivos. O también cuando hay un mal rozamiento de los dientes a los costados de la lengua. Cuando eso ocurre, esa bacteria ingresa a los tejidos más profundos. Si bien no se sabe perfectamente la patogenia, sí se sabe que tiene estos componentes que se llaman lipopolisacáridos, que podrían generar el tipo de respuesta característica de este preparado, que va a ser una respuesta inflamatoria piogranulomatosa. Si yo les pregunto qué tipo de células esperamos ver. Bien, neutrófilos. ¿Y qué más? Y macrófagos. ¿Y qué más? Células gigantes. Bueno, sí, pero si yo digo granuloma, Células gigantes. bien, células gigantes ya vamos a ver en este caso. También se va a generar procesos de fibrosis. Y entonces, si bien, como les decía, no se conoce bien la patogenia, sí se sabe que hay unos lipopolisacáridos de esta bacteria que generan este tipo de respuesta inflamatoria. Además, se cree que este agente puede evadir la destrucción por parte del macrófago. Entonces, ¿qué sucede? El macrófago no lo puede destruir, ¿sí? Llega a generar este tipo de respuesta, llega macrófago, llega neutrófilo. Ese macrófago se traslada a otro sitio, se lisa, la bacteria se libera en ese otro lugar, vuelve a generar esta respuesta similar en ese otro lugar y así se repite el ciclo, ¿sí? El organismo lo que va a querer hacer es circunscribir ese proceso, encerrarlo, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos la fibrosis. Todos esos procesos repetidos pueden hacer que esa fibrosis se extienda mucho. Y si se extiende mucho, obviamente la lengua va a estar más firme. Y es lo que le da el nombre a la enfermedad, ¿sí? Lengua de pala. Además, esta gente puede llegar a los linfonódulos locales y generar una respuesta similar en los linfonodos. Como se ve acá en la foto, por ejemplo. Bueno, y macroscópicamente vamos a describir cómo se ve. Vamos a hacer el ejercicio a ver si podemos describir qué tipo de lesiones hay en esta imagen. ¿Cómo podrían describir esto? Bien, focales, pero ¿son poquitas o varias? Bien, múltiples lesiones focales. ¿De qué tipo? Úlceras. Bien, que tienden a unirse, fíjense acá. Algunas están separadas, pero otras tienden a empezar a unirse. Son redondeadas, por ahí desde el fondo no se ve, pero mencionamos tipo placa en este caso. Si bien después las que siguen son más características, acá podemos decir que son tipo placa. Y por último haremos de qué color. Blanco, amarillento, algunas rojizas, ¿sí? Entonces múltiples lesiones en forma de placa, blanco, amarillentas firmes, algunas rosadas dijeron por ahí también, podría ser, acá en este sector, que tienden a unirse, a coalescer. ¿Por qué sería en forma de placa?
En este caso tiene esa característica, pero acá esta lesión es más característica. Las que son más nodulares. Por el tipo de respuesta que genera, y lo vamos a ver en la micro. Ahí se ve bien. Las otras pueden ser más iniciales, que quede tipo placa más iniciales. Estas son las más características. Fíjense, estos son las laterales de la lengua. Al mal rozamiento de los dientes puede llegar a lesionarse la superficie de la lengua, ingresa la bacteria y nos da este tipo de lesión. Ahora sí, ya no tipo placa, ¿cómo le llamaríamos esto? Nodulares. También puede ser que tiene la superficie más plana. Como les decía, puede ser más una lesión inicial la primera foto, esta. Si pensamos en este agente, las que veamos de acá para adelante van a ser las más características, que son lesiones más bien nodulares. Profe, ¿las primeras son úlceras o pápulas? ¿Qué cosa, perdón? No, pápulas no. ¿Úlceras o Llagas. Todavía no vimos úlceras, ¿eh? Ok. Ahora vamos a ver una región ulcerada de la lengua. Ahí se va a ver bien. Hay una imagen que es de úlcera que está sobre la lengua. Para saber la diferencia. Cerrado, lo rojo, Donde se ve que la neuroma es Acá por ahí, podríamos decir que acá podría haber una úlcera. atrás, Acá atrás, tal vez, también podríamos decir. Está medio desenfocado esto. O sea, sería un poco arriesgado decirlo, pero podríamos pensarlo. Van a ver que hay una imagen que se ve muy bien, una úlcera en la superficie de la lengua. Acá por ahí está medio desenfocado, no se ve tan bien, las que vemos más enfocadas, con mejor calidad son estas tal vez. Por eso una compañía decía también lesiones color rosado acá al costado. Pero podría ser, ahí atrás. Sí, podría ser también. Y de hecho te da zona de úlcera, así que podría ser. De vuelta entonces acá, en los laterales de la lengua, estos múltiples nódulos, que acá sí tienden a aparecer muy claramente. ¿De qué color? Rosado, amarillento. Rosado, amarillento, este halo rojizo que tienen algunos. Y por ahí para los que están más adelante, no sé si los de atrás van a distinguir, pero estas flechas azules, bien, son vasos linfáticos, ¿sí? Que también se pueden llegar a ver un poco más engrosados, que en este caso acá se ven unos nodulitos muy pequeños en ese vaso. Entonces, múltiples nódulos de tamaño variable, rosados, amarillentos, que tienden a aparecer, y en este caso, estos vasos linfáticos que están distendidos. Acá yo sí que creo que podemos decir que hay úlceras. Tenemos zonas de sangrado, también hemorragia, estos múltiples nódulos, esa lengua más engrosada. Y la imagen de la derecha, ¿les parece que es una lesión más bien crónica o más bien aguda? Crónica. Crónica. Bien. Fíjense que una lengua seguramente a la palpación rígida, poca motilidad seguramente también, más pálida, ¿sí? No vemos estos nódulos que vemos acá. Acá los procesos de fibrosis seguramente estén más avanzados. Entonces la de la izquierda, múltiples nódulos amarillentos, firmes, que tienden a coalescer, sangre. Y acá, lengua aumentada de tamaño, irregular, blanco, y también endurecimiento. Para los que preguntaban de úlceras, acá sí se ven muy claras las lesiones ulcerativas, ¿sí? Primero tenemos estos nódulos también con un centro deprimido, nódulos amarillentos que pueden tender a unirse, a coalescer, y todas estas áreas deprimidas, color rojo, que corresponden a zonas de úlcera. Acá se ve muy clara la lesión ulcerativa. Y al corte, esto se va a ver también en el interior del órgano, estos múltiples nódulos, color amarillento, blanquecino, rodeados de tejido también color blanquecino. ¿Qué es el tejido fibroso? Recuerden esta imagen, porque en el preparado vamos a ver también tejido fibroso y estos nódulos con el tejido alrededor queriendo circunscribir ese proceso. Entonces, múltiples nódulos amarillentos en la superficie, rodeados de este tejido blanco, firme, que es el tejido conectivo. Y ahora sí vamos a describir todo lo que vimos al microscopio. Para recordar entonces la histología, tenemos un epitelio estratificado queratinizado. Acá tiene una imagen de una de las papilas, pero no es lo que vamos a ver bien característico en la superficie. Vamos a dedicarnos más bien a ver
la parte más profunda del tejido lingual. Pero para que recuerden cómo debería ser la porción del epitelio, ¿sí? Todavía no vimos lesión, esto es la porción más profunda de la lengua, ¿sí? No está la porción muscular, el músculo lingual. Y ahora sí, a 4x tenemos la primera imagen con las lesiones que provoca este agente. Vamos a hacer un intento de descripción de estas lesiones. A ver qué dirían. Y yo les aconsejo lo siguiente. Para escribir siempre ordénense. Vayan del centro de la lesión al exterior, ¿sí? Para afuera. Bueno, ahí estamos ya interpretando mucho. Vamos a describir antes de hablar de qué está sucediendo. Porque además no hay necrosis en vuestra experiencia está rosado. Es otra cosa lo que sucede ahí. Antes de hablar del proceso, ¿cómo lo describirían? Las características de lo que ven ahí. Bien, ahí va, sí. Un material rosado, rosado claro, rosado intenso. Rosado intenso, bien. Por ahí en el fondo tampoco se ve, después en la compu mírenlo. Este material rosado alrededor o dentro tiene también porciones, áreas color violeta intenso. Por fuera podrían distinguir. ¿Cómo? Puede estar alrededor o puede estar adentro. O sea, el centro de material rosado intenso con un rodeado de... Material rosado intenso que puede contener en el interior o alrededor áreas color violeta. Alrededor de estas áreas color rosado intenso, ¿qué vamos a observar? Está muy chiquito y por ahí a 10 por, pero si alguien se arriesga a 4 por, ahí lo puede decir. Tejido conectivo. ¿Cómo? Tejido conectivo. Antes del tejido conectivo. Sí, bien. Ahí lo mencionaron. Hay un infiltrado acá. Medio arriesgado ahora decirlo 4 por, pero se menciona igual en la descripción. Y el tejido conectivo sería esto. Quiere rodear el proceso, ¿sí? Acá también. ¿Y tenemos un solo nódulo o tenemos varios? Bien. Entonces, múltiples nódulos de tamaño variable que están tendiendo a coalescer, a unirse, cada uno con estas áreas rosadas hipereosinofílicas, ¿sí? Rosado intenso, aspecto hialino, que se dispone de forma radiada, esto lo vamos a ver mejor con esta forma, que tiene un material violeta que puede ser periférico o central, ¿sí? O periférico y o central. El infiltrado celular y el tejido fibroso que lo rodea. Y las fibras musculares están organizadas, bien acomodadas, o hay desorganización del tejido. Y está desorganizado, sí, bien. Nuevamente entonces varios nódulos, abundante tejido conectivo. Ahora sí, a 10 por este material rosado, hipereosinofílico, de aspecto hialino, que puede llegar a tener algunas áreas violeta intenso en el interior o alrededor. Un infiltrado celular que está rodeando ese proceso y por fuera el tejido conectivo. Con este símbolo, con el asterisco, está marcado estas zonas de tejido de rosadas hipereosinofílicas. Perdón, el numeral. Con el asterisco marcamos las zonas de infiltrado y por fuera el tejido fibroso. Nuevamente entonces con el numeral, áreas rosado intenso, hipereosinofílicas, de aspecto hialino, algunas con zonas que están alrededor o en su interior, material violeta intenso, con el asterisco las zonas de infiltrado celular y por fuera tejido fibroso, que ahí se marca con los corchetes. ¿Dónde está el tejido conectivo es el tejido fibroso? Sí. Ahí marca, sí. Tengo una consulta. Con respecto a ese puntillado violeta, Sí. esa reacción de Prendor, doping, Sí, algo así. ahora llegamos a eso. Sí, perfecto. Nuevamente entonces las áreas periféricas van a tener estos haces de tejido conectivo, ¿sí? Que va a desorganizar las fibras musculares. Y ahora 40 por
Ahora vamos a ver el detalle de lo que decía el compañero. Vamos al centro de estos nódulos. Este material rosado, hipereosinofílico, de aspecto hialino, ¿sí? Con esta disposición radiada, los más adelante lo van a ver, la disposición radiada que se ve bien clarito en este por acá, con un puntillado violeta, que en este caso es periférico, por ejemplo acá bien finito, o acá en esta zona se ve bien. Y a todo esto le vamos a llamar reacción de Splendore o EPI, ¿sí? A toda esa zona de material rosado, hipereosinofílico, de aspecto hialino, con el puntillado, ¿sí? Con estas colonias bacterianas. Todo eso tiene ese nombre. Igual al final también lo vamos a dejar definido. Por eso te decía que no te adelantes a interpretarlo de necrosis, ¿sí? Porque acá estamos viendo otra cosa. Esta reacción de Splendore o EPI se corresponde con depósito de complejos antígeno-anticuerpo, junto con las colonias bacterianas, ¿sí? Todo ese conjunto tiene este nombre. Y no todos los agentes producen esta reacción. Por eso este agente es característico y produce este tipo de lesión, ¿sí? Después, dijimos que había un infiltrado inflamatorio que está rodeando todas estas áreas, que va a estar compuesto por, con las flechas blancas se ven, polimorfonucleares, neutrófilos, y con las flechas azules, macrófagos. Dijimos que podía ser una respuesta de tipo biogranulomatosa la que generaba este agente. Por ende, vamos a ver neutrófilos, macrófagos y esta célula que ¿cómo se llama? Célula gigante de tipo Langhans. Nuevamente este material hipereosinofílico de aspecto hialino, ¿sí? Está con esta disposición radiada y este material puntillado violeta que se va a corresponder con las bacterias, ¿sí? Con el bacteriano. Bien, ¿recuerdan cuando hablamos de la inmunidad específica qué tipo de células mencionamos? Bien, entonces esa célula que está color verde, linfocitos, ¿sí? Rodeando esta zona también podemos llegar a ver linfocitos. Acá marcamos nuevamente macrófagos y con color violeta un tipo de celular también podemos ver que lo mencionamos también en la inmunidad específica. ¿Cuál es? La plasmática. Células plasmáticas. No son las que más abundantes van a estar, ¿sí? Pero las pueden encontrar. Acá las que más vamos a ver son los macrófagos, los neutrófilos y algunas células gigantes. Pero los macrófagos y los neutrófilos principalmente. No, la reacción es solamente el tejido rosado hipereosinofílico con el material puntillado alrededor. Eso puntualmente es la reacción. Ahora igual está el nombre principal. Splendore o EPI es el nombre, son dos nombres propios, ¿sí? De las personas que lo escribieron por primera vez. Y dijimos que va a haber un tejido fibroso que va a querer circunscribir todo el proceso. Entonces, ¿qué tipo de células vamos a ver? Si es tejido fibroso. Fibroblastos. Sí, tal cual. En este caso hablamos de fibroblastos con la flecha roja. Y acá un detalle de ese tejido fibroso denso con las flechas blancas, fibrocitos, con las flechas rojas, fibroblastos, de núcleo un poco más laxo. Con todo lo que describimos, vamos a decir que estamos frente a una glositis multifocal biogranulomatosa con reacción de Splendore o EPI, que se escribe de esta manera, ¿sí? Como recordatorio, esto es todo lo que tienen que ver. Esta reacción corresponde al material rosado granular rodeado de este puntillado violeta. A todo eso le llamamos este tipo de reacción, que es característica de este agente puntual. Esplendor. Ponemos el nombre para que todavía no lo pueden copiar. Glositis multifocal biogranulomatosa con reacción de Splendore o EPI. Ese sería el nombre completo.